Hola, espero se encuentren bien. Hace mucho no había podido grabar videos porque el tiempo está bastante malo y hoy está espectacular para poder hacerlo. Así que voy a mostrarles esta herramienta que tengo ya hace algún tiempo y quiero mostrársela en uso y también compartirles cómo ha sido la experiencia con ella. Lo primero que voy a hacer es mostrar las características de esta herramienta, luego la voy a mostrar en uso y finalmente compartir mis impresiones con ustedes. A pesar de que en el mes de febrero ya había hecho un video con esta herramienta, ahora quería mostrarlo en uso en árboles, eh, cómo es trabajar con ella para hacer la poda. Así que lo primero que les menciono es la calidad de los materiales, excelente calidad. Esta marca, como ya lo mencionaba en videos anteriores, eh, se caracteriza por tener herramientas de una excelente calidad en cuanto a lo que es la estructura y la calidad también de sus materiales. También es importante mencionar cómo es la facilidad al momento de manipularla. Es bastante liviana. El balance también de la herramienta es bastante cómodo. No se siente un peso grande en la parte donde va el motor, la misma espada, ni tampoco se siente un peso excesivo en la parte de la batería. Entonces la herramienta es muy simple de manipular con una sola mano, que de hecho es para lo que está fabricada. Encontré este trozo de leña que por el color podría ser arrayán. La madera es bastante compacta, es bastante dura, así que yo creo que eh, puede ser una buena referencia también para que vean la calidad de la herramienta. Este espesor más o menos, o el diámetro que tiene, debe ser de aproximadamente 3 pulgadas y media, incluso 4 pulgadas. Bueno, como pudieron ver, la herramienta trabaja bastante bien sin problemas. O sea, un árbol que tuviera una rama de este espesor, sin problema podrían hacer el corte, eh, comenzando por la parte de abajo, después por los costados y finalmente arriba para que la rama caiga. Es bastante compacta esta madera y bueno, responde bastante bien. Obviamente también es importante como es, por ejemplo, con una motosierra, que por muy buena que pueda ser la marca de la herramienta, si la cadena no está afilada, eh, no van a lograr un corte limpio como lo pude lograr ahora. Como lo mencioné, la herramienta la tengo desde el mes de febrero, la he utilizado en distintas oportunidades, tanto para cortar rollizos en cercos, darle cierto la terminación en ángulo. Eh, He podado algunas ramas, también algunos ganchos que están peligrosos o muy bajos, entonces que incomodan la pasada debajo de árboles, eh, hasta algunos palos con los que he tenido que hacer algún trabajo, palos de 2x2, 2x3, y la herramienta responde bastante bien. La batería tiene una buena duración, además que incluye dos baterías. No he notado un desgaste en cuanto al tiempo de duración de las baterías, así que a la fecha, en estos 4 meses que tengo ya la mini sierra, ha trabajado y ha funcionado muy bien. Además tiene bastante potencia, lo que facilita también el trabajo al momento de hacer el corte, pero a la vez, como también lo mencioné anteriormente, la fuerza es bastante controlable. Entonces no sucede como me pasa cuando manipulo una motosierra,
que lo hago con más cuidado porque siempre he escuchado estos accidentes de que si llega a chocar con algo muy duro puede rebotar, puede ir hacia el cuerpo, entonces que bastantes accidentes suceden con las motosierras. Además, como viene este protector en la parte superior, no me ha sucedido, en ningún momento se me ha trabado al punto de rebotar hacia donde estoy trabajando. Si eso llegara a suceder, con este protector no tendría por qué haber algún accidente. Finalmente le agradezco a todas las personas que han llegado al canal, que le dan me gusta a los videos, que incluso hasta comparten los videos. Gracias por considerar esta experiencia que les comparto, que les sirva también el ver cómo funcionan las herramientas, por las preguntas que dejan, por a veces compartir incluso sus experiencias. Me he encontrado con muchos usuarios que comparten cómo ha sido su experiencia con las herramientas, en el uso que les han dado, en el tiempo que le han tenido, en cómo se ha comportado. Todo eso es válido finalmente porque lo que me interesa hacer con estos videos es que puedan tener estas referencias al momento de tomar una decisión de qué herramienta comprar. Más que la recomendación que te pueda hacer la marca, es cómo le funcionan al usuario final, que somos nosotros. Muchas veces no somos profesionales y sí la utilizamos en nuestras casas, entonces pienso que es mucho más válida la impresión que podamos tener nosotros que la misma recomendación que puede hacer la empresa. Así que les pido que se suscriban, que sigan dándole me gusta a los videos y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao.